con 57 minutos. Vamos a continuar con otra entrevista también relativa a la pandemia, porque hace unos días 3 personas que habían sido detenidas por realizar fiestas clandestinas en plena cuarentena fueron puestas en libertad. Un hecho que también generó polémica y descontento por parte de diferentes autoridades. Además, hemos visto últimamente de varias personas que tienen diversas detenciones por infringir la cuarentena y siguen quedando en libertad. Para saber cómo opera la ley al respecto, vamos a tomar contacto con Eduardo Gallardo, que es vocero de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile. Muchas gracias por su tiempo, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Lo primero, ¿cómo opera la ley y cómo podemos explicarle a la ciudadanía que estas personas, que bajo los ojos de cualquiera son cuestionables en su actitud, hayan quedado en libertad? Bueno, yo lo diría lo siguiente, buenos días, antes que nada, gracias por la invitación. Normalmente aquí lo que sucede en muchos casos es que estas personas son detenidas y puestas a disposición del tribunal y se les imputa la comisión del delito del artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quien pone en peligro o afecta a la seguridad pública contraviniendo las normas sanitarias. Concretamente, esa disposición establece penas que son bastante bajas, de presidio menor en su grado mínimo, vale decir 61 a 540 días de cárcel, que normalmente se cumplen en libertad si es que la persona no tiene antecedentes penales previos, o incluso una pena de multa. Y en consecuencia, lo que sucede es que esas personas son imputadas, se les formaliza la investigación y eventualmente quedan con medidas cautelares que incluso a veces la prisión preventiva, el arresto domiciliario total o nocturno, la prohibición de salir del radio comunal, etcétera. Y en consecuencia, es evidente que confiar ciegamente en una herramienta penal, que además es modesta desde el punto de vista punitivo, no tiene mucho sentido para garantizar que efectivamente estas normas sanitarias, que la ciudadanía cumpla la cuarentena, se materializa de manera totalmente satisfactoria. Los jueces estamos para aplicar la Constitución y la ley al caso concreto. Si usted en algún momento se enfrenta a un tribunal donde se está jugando su libertad, sus bienes, en fin, usted lo que quiere es que ese juez solo tenga en vista los hechos del caso y la regla legal aplicable. Si usted a ese juez le pide otras consideraciones, lo está invitando a apartarse de su deber fundamental, que es juzgarlo, que es decidir su caso de conformidad a la ley. Porque eso nos asegura a los ciudadanos que vamos a ser tratados como iguales y que nuestros derechos fundamentales efectivamente van a ser respetados. Deberíamos tener leyes excepcionales para problemas como esta pandemia que estamos viviendo. Probablemente, si uno mira al futuro, no va a ser la última vez que vayamos a vivir algo así. Y hay varias autoridades que han declarado incluso que los jueces son garantistas al respecto. Mire, cuando la autoridad o cualquier persona dice que los jueces son garantistas, en el fondo, si uno entiende lo que es ser garantista de manera correcta, adecuada, como se entiende en la doctrina y entre los estudiosos penales, en el fondo están diciendo que los jueces son jueces. El garantismo no es estar a favor de la delincuencia, ni dejar libre a personas que cometen delitos gravísimos y peligrosos, etcétera. El garantismo consiste esencialmente en que los jueces se comprometen a vincularse única y exclusivamente al derecho al momento de resolver el caso. Y por lo tanto a mí me costaría mucho entender que eso es una descalificación. O sea, lo ve como un cumplido ahí, juez, porque en el fondo le están diciendo está haciendo bien su trabajo. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? En algún sentido, sí. Ahora, obviamente ellos están pensando en algo distinto. Pero... Sí, y lo digo particularmente porque el otro día nos tocó conversar en la mañana con la alcaldesa de Providencia respecto a estas personas que habían quedado en libertad después de la fiesta. Y ella se refería en particular al séptimo juzgado de garantía que los había dejado en libertad y decía, hay jueces que son muy garantistas, no en el sentido de un cumplido, sino que en el sentido de que podrían haber aplicado más mano dura en este caso en particular, porque convengamos, de acuerdo, insisto, de acuerdo a los ojos de la ciudadanía, por supuesto que las personas deberían haber quedado, no sé si en prisión preventiva, pero sí haber tenido algún tipo de multa mayor a la que registraron finalmente. Bueno, de partida esas personas que quedaron con medidas cautelares, se les imputó un delito, fueron formalizadas y quedaron con ciertas restricciones a su libertad ambulatoria. Probablemente más de alguien pudo haber esperado haber tenido la expectativa de que quedaran encerrados en la cárcel. Pero la verdad es que sostener y creer que todos estos problemas que son complejos, multifactoriales, los vamos a resolver encerrando a las personas que cometen determinadas infracciones, me parece que francamente es una ingenuidad y no creo que va por ahí la cosa. Más allá del caso particular, donde evidentemente todo es debatible, se puede discutir. Hoy día en el Mercurio viene una controversia entre distinguidos profesores de Derecho Penal que tienen interpretaciones distintas sobre esto. Entonces, por lo tanto, esto es algo debatible. Ahora, cuando hablamos de debatible, vuelvo a lo mismo, no deberían haber medidas excepcionales porque las medidas cautelares, por ejemplo, en algunos casos hemos visto es no salir del territorio nacional. Cuando las fronteras están cerradas, es prácticamente decirle, bueno, nada,
esto es lo que se aplica por ley, pero de acuerdo a la situación que estamos viviendo, un estado de excepción, un estado distinto al que habíamos estado acostumbrados a vivir, es como decirle, bueno, no tiene que cumplir nada, porque de todas maneras no podría salir del país. Eso es relativo, porque la medida de arraigo nacional de prohibición de salir del territorio de la República es una medida de control. Cuando usted, por ejemplo, le dice a un ciudadano, usted no puede salir de su casa, y además le impone el arraigo nacional, esa fórmula permite que si la persona trata de salir del país, usted ya sabe que está incumpliendo no solo esas, sino otras medidas cautelares más intensas, como pudiera ser el arresto domiciliario total. Y en más de alguna oportunidad, yo he visto en los hechos y en la práctica que personas que incumplen medidas cautelares como arresto domiciliario son detenidas precisamente tratando de salir del país, de manera que no es inofensivo. Ahora, solo para cerrar y para reiterar, ¿deberíamos tener medidas excepcionales o medidas distintas a las que tenemos ahora para que no se cuestione el actuar de los jueces, que se apegan a la ley, de acuerdo también a lo que usted nos está diciendo, sino que también para que la ciudadanía vea que se están ejerciendo multas o infracciones mayores a las que uno podría pensar o las que uno está viendo simplemente en estos días, de acuerdo a la emergencia que estamos viviendo? A ver, dos cosas. De partida, si deberían incrementarse las sanciones o establecer medidas excepcionales, esa es una pregunta de política pública que usted probablemente se la tendría que dirigir a quien trabaja o se desempeña en ese ámbito. Pero usted es magistrado, usted es juez, también nos podría dar alguna visión al respecto. Por eso, a eso voy. Nosotros, en rigor, no aplicamos multa y no estamos sancionando a gente todavía por esto. Porque lo que hay hoy día son casos donde recién están comenzando las investigaciones a raíz de la imputación que hace el Ministerio Público en la audiencia de control de la detención y de formalización de la investigación. Y por lo tanto, las potenciales sanciones que puedan venir con ocasión de estas contravenciones van a ser posteriores, una vez que los fiscales cierren la investigación y acusen y soliciten penas determinadas. De manera que eso no es desde el punto de vista penal del rol de los jueces hoy día un tema que esté arriba de la mesa. Eso es eventualmente cuando los fiscales empiecen a cerrar y a terminar estas investigaciones. Lo segundo que yo le diría, a propósito muchas veces de las expectativas y de las señales que se le pidan a los jueces, es importante que los jueces se entienda, no estamos para dar señales. La única señal legítima, tolerable en un Estado de Derecho, don Humberto, es que los jueces se vinculen estrictamente al decidir un caso, a los hechos de ese caso y a la ley aplicable. Si usted está en un tribunal, eso es lo que usted le va a exigir a un juez. Claro. Concédame que si usted ve que ese juez está preocupado de otras cosas, de señales, por ejemplo, usted se va a poner legítimamente nervioso porque va a decir, chupaya, este juez está pensando solo en el caso y en la ley. Claro. Ahí usted no se va a preocupar de la señal y va a exigirle a ese juez que se someta estrictamente a la ley. Ese es nuestro trabajo. Bueno, un debate que queda planteado no solo con distintos abogados, distintos jueces, en fin, magistrados, sino que además también con autoridades del país, que imagino es un tema que se va a debatir en las próximas semanas. Queríamos aclararlo con usted, Eduardo Gallardo, vocero de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile. Gracias por su tiempo y por concedernos esta entrevista. Buenos días. Muchas gracias a usted, un gusto. Que esté bien.